Servidor Marco Aurelio Almazán Reyes. Soy doctor en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, en la Ciudad de México. Ahí también hice mi maestría en antropología social. De formación, soy licenciado en sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues algunos temas que he trabajado han tenido que ver con el México rural. En la licenciatura trabajé en algún grado la cuestión del ejido y posteriormente ya en la maestría analicé los conflictos por los recursos forestales, en ese caso en el Nevado de Toluca. Posteriormente ya en el doctorado analicé la cuestión de la desamortización, la aplicación de las leyes de desamortización civil en una parte de Oaxaca, en el distrito de Teotitlán del Camino, entonces denominado así. Actualmente el municipio cabecera se denomina Teotitlán de Flores Magón. Ese estudio que realicé en el doctorado me sirvió de base para continuar profundizando en una estancia postdoctoral que realicé en el Colegio Mexiquense del 2016 al 2018. Uno de los productos fue el libro que se ha publicado, ¿no? Con caña y café, cuyo subtítulo es Las reformas liberales sobre tierras y aguas y el cambio del paisaje en el distrito de Teotitlán del Camino, Oaxaca, 1856-1915. Eso fue realizado en el segundo año de la estancia, un periodo en el que pude dialogar con los integrantes del Seminario de Historia Contemporánea. La cuestión de la desamortización de las tierras, que prácticamente lo que se procuraba con la ley de 1856, ¿no? La ley sobre desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas, lo que trataba era de impactar la propiedad que hasta ese momento había sido comunal. Las tierras estaban comúnmente bajo la regulación, bajo el control de organismos locales, ¿no? De los ayuntamientos, agencias municipales, las organizaciones locales. Y bueno, pues entonces lo que hice fue observar ese panorama en el distrito de Teotitlán y lo observo a partir de 6 capítulos, ¿no? En un primero, un introductorio en donde observo cómo es que se conformaba este distrito. Existían 26 municipios, por ahí una hacienda muy grande, de alrededor de 12,000 hectáreas, aproximadamente, hacienda de Cuautempan, junto con la hacienda de Ayotla, que se conjuntan en algún momento específico. Y bueno, pues eso lo presento en el primer capítulo. Posteriormente observo la cuestión de la legislación relacionada con la desamortización y a su vez con la regulación de aguas. Bueno, es un programa que comienza el gobierno federal en la década de 1880. Posteriormente, ya en los capítulos 3 y 4 y 5 y 6, observo cómo es que se intentan aplicar estas legislaciones en dos superficies de importancia. La variable que para mí fue de importancia fue la variable geográfica. El distrito se dividía en una zona baja y una zona alta. Un asunto que para mí, para el trabajo, fue de importancia, porque yo intenté ver cómo es que esta legislación que intentó aplicar el gobierno federal, tanto en el caso de la tierra como en el caso del agua, tuvo características peculiares en los pueblos de la zona baja y en los pueblos de la zona alta. En la zona baja estamos hablando de una parte del Valle Tehuacán-Cuicatlán que llega a alcanzar temperaturas de 35 grados. Es una zona que la mayor parte de las tierras se encuentran en torno a los 1,000 metros sobre el nivel del mar y cuyas tierras eran, en buena proporción eran semidesérticas. El agua era de suma importancia para los pueblos y para la producción agrícola. A partir de la década de 1880, los terratenientes, por así decirlo, los dueños de las haciendas y de los ranchos, incrementan su interés por conseguir concesiones de agua y con ello incrementar en algún grado la producción. ¿Qué era lo que producían en la hacienda de Ayotla y Cuautempan y en algunos ranchos? Bueno, pues era caña de azúcar y su procesamiento en azúcar, en alcohol, en panela, y bueno, de ahí un poco la cuestión del título del texto, ¿no? Con caña y café. Por esta situación, ¿no? La mayor parte del interés de los hacendados, de los rancheros, se va a enfocar en la solicitud de concesiones de agua, y esa situación va a contrastar con lo que sucedió en la parte alta, que es la Sierra Mazateca. Además de las características naturales, hay otras características de índole social que también hacían contrastante, ¿no? La situación de los pueblos de la sierra. Y allá el agua no es problema, porque la mayor parte de las tierras son húmedas. Hay presencia constante de nubes, ¿no? De neblina. Y luego entonces las tierras de algunos pueblos sí eran de interés para algunos
interesados, foráneos, en obtenerlas a partir del programa de desamortización. Cuando llegan los interesados en las tierras altas, lo que ellos buscaban era poder obtener algunas tierras otrora comunales, o bueno, que hasta ese momento eran comunales, para instaurar algunas fincas cafetaleras. Ubico que es el año de 1893, el momento en el que se da un apogeo, un auge en la instauración de fincas cafetaleras. De ahí, insisto, la cuestión del título del texto, con caña en la zona baja y café en la zona alta, por el interés tanto del gobierno como de algunos empresarios foráneos, porque estos recursos que estaban hasta entonces como parte del control local, bueno, pues que se desvincularan, se desamortizaran, dejaran de estar como parte del control local y pasaran a formar parte del libre mercado. El lector podrá encontrar, además de lo que hemos comentado, eh, una serie de posibilidades que me brindaron las fuentes para observar detalladamente cómo es que en algunas fincas de la Sierra Mazateca se producía el café y, insisto, afortunadamente, gracias a las fuentes, se pudo reconstruir cómo es que esta producción iba en recuas de mulas y de burros que se rentaban en gran proporción a indígenas. ¿Cómo es que llegaban hasta Teotitlán? Estoy hablando desde San Bartolomé a Yautla, en la Sierra Mazateca, y desde Santa María Chilchotla, y transitaban alrededor de 80 a 100 kilómetros para llegar al ferrocarril mexicano del sur, que pasaba por la zona baja, desde Oaxaca, iba a Tehuacán, y bueno, pues de ahí el café se trasladaba hasta Estados Unidos, ¿no? En donde se comercializaba en Chicago y en Nueva York. Y bueno, pues afortunadamente, insisto, podemos observar en el estudio cómo es que este café se comercializaba en estas ciudades, procedía de la Sierra Mazateca, un lugar recóndito, aparentemente recóndito, en una zona oaxaqueña. Finalmente les invito a que adquieran el libro Con Caña y Café en alguna de las librerías del Colegio Mexiquense, la que se encuentra en las instalaciones de la ex hacienda Santa Cruz de los Patos en Sinacantepec, así como en Casa Toluca, en la ciudad de Toluca, y a través de la librería virtual del Colegio Mexiquense.